Quiero compartirte algo muy poderoso que te va a llevar a otro nivel espiritual, que te va a sacar del lugar donde te encuentras y te va a catapultar a otro lugar de mayor bendición con Dios. En segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios: si alguna persona está en Cristo, si verdaderamente eres hijo de Dios, serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace nuevas todas las cosas. Pregunta para todos: Dios, que es todopoderoso, ¿podrá cambiar nuestras vidas? ¿Podrá cambiar nuestros corazones? Está escrito: Dios hace nuevas todas las cosas en la vida de sus hijos. Si Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar el corazón de su iglesia, ¿por qué muchos cristianos siguen siendo arrastrados por toda clase de engaños? Muchos hijos de Dios a lo blanco le dicen negro y a lo negro le dicen blanco. Muchos arrastrados por el pecado, conociendo las terribles consecuencias de vivir en el pecado. Muchos son arrastrados por el pecado, por los placeres mundanos. Muchos cristianos no pueden dejar las malas compañías, la fiesta, sin ningún tipo de filtro para la música. Y esto está, familia y amigos que nos siguen a través de internet y las redes sociales, la influencia de la música en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, está demostradísimo por la ciencia, cómo la música afecta nuestro estado emocional. ¿Sabías que las vacas dan más leche cuando se les ponen sonatas de Mozart? Las plantas florecen más cuando hay música de fondo. Entonces, ¿qué pasará con la música que escuchan tus hijos? Qué importante es que la iglesia tenga filtros guiados por Dios para todo, porque la música que escuchan tus hijos o la música que escuchas tú o tu esposa, esposo, etcétera, puede traer repercusiones positivas o negativas a nuestras vidas. Pero ¿por qué la iglesia? Si Dios dice que estando en Cristo, Dios puede hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida, ¿por qué la iglesia sigue siendo arrastrada y presa de los vicios, adicciones como la adicción a la tecnología? ¿Sabías que puedes tener una adicción que puede ser ya una necesidad en tu vida, la tecnología? Y a través de un ejercicio muy sencillo podemos saber si tenemos esta afectación en nuestro ser. ¿Qué es lo último que haces cuando estás listo para dormirte? Estás platicando con tu esposa, con tu esposo, estás leyendo la palabra de Dios o estás metido en tu celular. Y cuando amanece, ni siquiera ha salido la luz del sol y ya estás buscando, ahí tiras el florero, buscando tu celular, porque es algo que necesitas. Adicciones a la tecnología. Los jóvenes ya no le tienen miedo al coco famoso, sino a quedarse sin batería o a perder su celular. Lo que sí es cierto es que muchos cristianos siguen siendo presa de esta clase de vicios, adicciones. Otros verdaderos hijos de Dios siendo presa de pensamientos de impureza sexual. Pero yo, impureza sexual, Jesús nos habla que existe el adulterio psicológico, el adulterio en nuestra mente. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero si tan solo miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella
en tu corazón. Dios nos muestra que existe el adulterio psicológico, que tenemos que aprender a guardar también nuestra mente y nuestro corazón. Pero muchos cristianos, teniendo la promesa hermosa del cambio real y significativo en sus vidas, gracias a la fe en Jesucristo y al arrepentimiento de corazón, cristianos legítimos, siendo arrastrados por el miedo, por el temor, por la ansiedad, la tristeza, depresión, muchas familias cristianas viviendo siempre en pleitos, llenos de resentimientos, divisiones. ¿Por qué está pasando esto dentro de la iglesia del Señor? Porque la iglesia, muchos cristianos no toman con seriedad un tema importantísimo que Dios revela a través de su palabra, y el tema es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es ciencia ficción, es tan real como las guerras físicas, con la diferencia que la guerra espiritual no se está librando a miles de kilómetros de distancia, como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, como ejemplo. Ya llevan 393 días. Puedes pensar miles de muertos, niños muertos por la guerra, millones de desplazados, donde ya los metros y los sótanos se han convertido en su nuevo hogar. La guerra espiritual es tan real como la guerra física, pero no se libra a miles de kilómetros de distancia. Está en medio de nosotros y todos estamos inmersos en la guerra espiritual. ¿Me pones por favor segunda de Corintios capítulo 10 verso 4? Segunda de Corintios 10 verso 4, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere llevarte a otro nivel de bendición. Dios quiere que las promesas que Él tiene pensadas para ti sean sí, sean amén, a través de la fe en Jesucristo, porque las armas de nuestra milicia, la Biblia enseña, querida familia y amigos que nos siguen a través de internet y las redes sociales, la Biblia afirma que estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual y nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y también poderosas para la destrucción de fortalezas que pueden estar lastimando nuestras vidas. ¿Me pones la primera imagen, por favor? Mira esta imagen, por favor. Hay algo que desentona en esta imagen. Ahí están los soldados con todo su uniforme, con todo su equipo especializado. ¿Por qué? Porque no es un juego la guerra, pero ahí tenemos a alguien en jeans. Ahí tenemos a una persona que está como turista en un lugar bélico, en un lugar de guerra. Es que la iglesia ha subestimado a los enemigos que tiene del alma. Ahora piensa que no es un joven, es un niño espiritual que está en una guerra a muerte, que no está jugando, que quiere lastimar tu vida, que quiere lastimar tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu negocio. Pasa el tiempo y ¿por qué no puede levantarse mi negocio? ¿Por qué mis hijos siempre van mal en la escuela o aparentemente están perdidos? Es que la iglesia no está luchando con pesos ligeros. Existe una guerra espiritual y Dios nos dice que hay armas espirituales que podemos utilizar para la destrucción de fortalezas. La Biblia enseña que existen millones de seres espirituales
que harán lo posible para engañarnos sobre lo que es real mientras intentan destruir todo lo que amamos. Millones de seres espirituales. ¿Y por qué los cristianos no toman en serio sus armas espirituales? ¿Por qué los cristianos no aprenden a usar estas armas? Porque creen que no es cierto, que no las necesitan. Ese es el peor engaño por lo cual muchas familias están siendo arrastradas por tantas situaciones que los lastiman. ¿Sabes cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? Tu mente. Ahí se libra esta guerra espiritual en nuestra mente. Satanás sabe que actuamos con base a lo que pensamos. Somos y actuamos con base a lo que pensamos. Por eso el enemigo busca, no, déjalos, que obtengan sus pensamientos de fuentes equivocadas, porque van a hacer lo que piensan. Él esparce propaganda engañosa, información falsa para controlar la forma en que la gente piensa y actúa. ¿Tú quieres ser feliz? Tú vive la vida loca. Tú vive como ves en la televisión. Tú busca, mira, la felicidad realmente la vas a encontrar en el dinero. Deja a tu esposa, deja a tu esposo. Así vas a ser completamente feliz. Que no te digan lo que tienes que hacer. Eso se llama propaganda engañosa que esparce el enemigo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Información torcida para que siempre vivas en el engaño. Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que lleguemos a comprender que existe una guerra espiritual, pero que no hay enemigo a la altura de nuestro Dios, ni a la altura de la iglesia consagrada. No hay enemigo a la altura de la iglesia que se consagra y le busca con todo el corazón. Con base a lo que dice la palabra de Dios, que estamos en guerra, que no podemos pensar que no pasa nada. Pues estuvo muy bonito el servicio, pues nos hablaron de la guerra, pero yo voy a seguir igual. ¿Tú crees que esa es la actitud correcta como hijos de Dios? Por eso las promesas de Dios pasan de largo en tu vida. Estás arrastrando todos los problemas solo, porque necesitas comprender que existe una guerra espiritual y que si hacemos las cosas que Dios quiere, tendremos la victoria. ¿Quién quiere ya no vivir más en el engaño? Reconocer la palabra de Dios, responsabilizarnos con lo que Dios está mostrando a través de ella. ¿Quién no quisiera derribar fortalezas que se han levantado en tu matrimonio, que aparentemente piensas que está perdido, o la vida de tus hijos? Son fortalezas espirituales que se están levantando. Bueno, ¿quién no quisiera acabar con estas fortalezas? Recuperar el territorio que hemos cedido ante el mal, con nuestros hijos, algunos con sus nietos. Dios nos muestra la clave. Jesús dijo en Mateo 11, verso 12: desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos, familia y amigos, acabar con la pasividad. Ya no podemos seguir con estos ciclos de conformismo, viviendo siempre engañados. No pasa nada. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses, que no existe la guerra espiritual, que puedes obtener tus ideas de la tele, de amigos que no conocen a Dios, de tu compadre. Muchos le creen más al compadre que a lo que dice la palabra de Dios.
las armas de su milicia. Es un ejército, no son carnales. ¿Cuántas armas espirituales como hijo de Dios conoces? ¿Estás con la armadura de Dios puesta para poder enfrentar y salir en victoria en el día malo? ¿Podrán hacerlo tus hijos? O si pasamos otra vez la imagen, pues ahí está el cristiano que no tiene ni idea de esto, que ni siquiera cree que esto es real, siendo engañado. Pues sí, todos como soldados, y tú andas en shorts, en pants, ¿no? Con tu ametralladora a lo mejor ahí guardada en una caja. Esto no debe de ser así. Dios dice, es tiempo de acabar con la pasividad, de romper ciclos de conformismo. Mira lo que dice este versículo. Jesús, desde los días que escucharon a Juan el Bautista, que hablaba de parte de Dios, hasta hoy, el reino de los cielos entra al escenario mundial con extrema fuerza. El reino de los cielos sufre violencia, entra al mundo de una manera poderosa y solo, aquí vemos violentos. La palabra original nos habla, solo el apasionado. Los que no se conforman, los que deciden no seguir a Dios de lejos, los que deciden creer en lo que dice la palabra de Dios, los apasionados pueden comprender el reino de Dios, pueden arrebatar el reino de Dios, pueden traer el reino de Dios a sus hogares, que la presencia de Dios pueda ser vista en medio de sus vidas, restaurando todas las cosas. La sanidad que Dios ofrece es una sanidad perfecta y completa desde adentro, el cambio de actitud en el corazón. Pero tenemos que tener una actitud apasionada por buscar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, con base a lo que estamos platicando, esto es una cuestión de actitud. ¿Cuál debe de ser la actitud correcta como cristianos? ¿Me pones la siguiente, por favor? Esta es la actitud correcta que tenemos que tener como cristianos. Estamos en guerra. Con Dios tenemos la victoria asegurada, pero necesitamos comprender que estamos en guerra, que tenemos un enemigo que quiere lastimar nuestras vidas, nuestras familias. Dios promete bendición, pero nosotros tenemos que levantarnos con las armas espirituales que el Señor ha provisto para que no nos arrastre al mal. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Esta? ¿La que sigue, por favor? ¿O esta? No soy yo, le damos las gracias a la fila 14 que me hizo el favor de proporcionarme esta imagen. No, no es cierto. Pero es que de veras nos da risa. Pero vemos cómo las familias cristianas muchas veces dan vueltas y vueltas y siempre llorando. Y mira, oran por ti y te ungen y te fríen en aceite y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes que comprender, hay algo que tenemos que hacer, que estamos en guerra. Es una guerra espiritual que quiere lastimar, destruir tu vida, tu familia. Pero ¿cuál es la actitud que tenemos como hijos de Dios? Me pone Santiago, por favor, 4, verso 7 y verso 8. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dios conoce cada una de tus lágrimas. Dios conoce el peso que estás llevando sobre tus hombros. No estás solo, pero si no haces las cosas como Dios quiere, estás luchando sin todo el armamento y sin la protección del Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Someteos pues a Dios. Hay que someternos a Dios, hay que hacer las cosas que Dios quiere. Resistan al diablo, y mira qué hermoso, y huirá de nosotros.
No hay enemigo, familia y amigos que nos siguen también a través de internet y las redes sociales. No hay enemigo a la altura del único Dios verdadero, ni a la altura de la iglesia que verdaderamente se consagra y se somete a Dios con todo el corazón. No hay nada más peligroso en la guerra espiritual que un cristiano lleno del Espíritu Santo. No hay nada más peligroso. Por eso el diablo intenta meterte propaganda engañosa, torcida, que llenes tu corazón de todo lo que te ofrecen en el mundo, de todas las cosas que puedes escuchar de tus amistades, y no te llenes de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si un cristiano comprende que está en guerra y aprende a usar sus armas espirituales, el diablo teme y huirá de su presencia. Por eso es importante que tú y yo comprendamos que existe solamente un arma para enfrentar esta guerra espiritual, y se llama llenarnos de su espíritu. No hay arma más que llenarnos de su espíritu, llenarnos de su presencia, para que cuando pongamos nuestra vida en orden, hay que poner nuestra vida en orden para que el enemigo no nos haga añicos, no nos lastime. Hay que poner nuestra vida en orden, y así estaremos en la guerra espiritual con el respaldo de Dios, con la victoria asegurada. Por eso vamos a terminar con 5 consejos para podernos llenar del Espíritu Santo y para que garanticemos la victoria en el nombre del Señor. Que Dios te lleve a otro nivel espiritual, que Dios te catapulte a obtener la victoria, promesas de Dios cumplidas. Mira, fruto, daba fruto al 30 por 1, ahora al 100 por 1. Mira cómo está mi matrimonio. Y de veras, de manera milagrosa, Dios ha hecho un cambio desde adentro. En el papá, en la mamá, en los hijos, en mi trabajo, los jóvenes en la escuela, todo florece, todo mejora. Impresionante lo que Dios puede hacer cuando tomamos en cuenta su palabra, su voluntad. Dios dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Verso siguiente, por favor. Acércate. Dios quiere que la iglesia se acerque. No es como el hombre crea. Es que yo llevo pues así una relación de Dios, con Dios de esta manera. No, es como Dios lo establece en su palabra. La única manera de poder estar cerca de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Jesús es el único camino para poder llegar al Padre y para poder obtener el perdón de los pecados y la herencia de la vida eterna. Acércate a Dios y Él se acercará a tu casa. Pecadores, limpien sus manos. Y los de doble ánimo, no puedes tener doble corazón. Un día quieres seguir a Dios, pero otros 2 días te vas por otro lado. Hay que tomar una decisión contundente. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien con Dios. No puedes permitir doble ánimo, doble corazón. Purifica lo más importante. Purifica tu interior, tu corazón, sometiéndote a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 5 consejos para poder librar esta guerra espiritual con la victoria garantizada? Número 1, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos para que nos llenemos de su espíritu, para que podamos obtener todo su poder? Número 1, apártate. Decide apartarte de todo lo que sabes que te contamina. ¿Sabes que hay cosas que te contaminan? Hay que decidir poner un hasta aquí y cambiar de verdad, cambiar
de corazón, apartarnos de todo lo que sabemos que nos contamina, porque si tú persistes, sabes que ciertas adicciones no son correctas, sabes que no has cuidado tus ojos, sabes cómo te comportas en tu trabajo, cómo te comportas en la escuela. Aquí puedes traer una cara de santidad, nada más te faltan alas, volar, pero ¿qué pasa cuando te subes a tu carro? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o hijos? ¿Cómo le hablan a sus papás? ¿Cómo se comportan en su salón de clases? Hasta algunos diciendo hasta groserías. Impresionante. Por eso Dios dice: apártate, porque si tú escuchas, y Dios nos ha dado inteligencia, sabemos que hay cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, lo sabemos. Pero si persistes, todos cometemos errores, todos. Pero si persistes en el pecado y sigues en lo mismo, en el mundo espiritual, persistir en el pecado son como puertas abiertas para que enemigos espirituales nos hagan añicos. Son puertas, persistir en el pecado son como puertas para que puedas ser arrastrado por esta situación del mal. Y quiero platicarte rápido una de las puertas más peligrosas. En 2 Corintios 2 vamos a leer 10, 11, parte de estos versículos. 2 Corintios 2, 10, 11. Una de las puertas más peligrosas para que el enemigo pueda hacernos daño se llama falta de perdón. Falta de perdón. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Verso siguiente, por favor. El apóstol sabía que era importante el aprender a perdonar, el aprender a pedir perdón, porque si dejamos un resentimiento que persista con el paso del tiempo, esto se hace como una raíz de amargura, se levanta como un árbol fuerte que contamina a todos a nuestro alrededor. Mira lo que dice el siguiente versículo: hay que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón es como un veneno, un gas tóxico que sin que te des cuenta estás respirando hasta que acaba con tu vida. Y muchos no se dan cuenta de este problema. Niños en Cristo que andan corriendo en shorts en esta guerra espiritual. Dios dice que tenemos que aprender a perdonar porque no ignoramos sus maquinaciones. Quizá te han lastimado mucho en tu casa, pero Dios quiere que aprendamos a perdonar. Y quizá lo tienes que hacer 1000 veces para que se te haga ya más sencillo. Es que yo no lo siento. Sí, no lo sientes, pero tú tienes que obedecer al Señor y perdonar a los que te han ofendido y llenarte de la presencia de Dios, estar más cerca del corazón de Dios para que Dios te llene con su amor y para que puedas desarrollar el carácter de Cristo en tu vida, para que realmente sea un perdón legítimo. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ay, es que tú me hiciste esto, jamás voy a olvidarlo. Puertas abiertas, y estoy seguro, puertas abiertas para que el enemigo arrastre a tus hijos, arrastre a tu familia. Estoy seguro que muchos en la noche atrancan la puerta de su casa, no te duermes con las ventanas abiertas, pones minas en el pasto, pones todo tu sistema electrificado, y hay algunos medio neuróticos que van, cierran la puerta, le ponen 3 cerrojos, 3 candados y ya dan 5 pasos y se regresan a ver si lo cerré bien, a ver, ¿por qué? Porque no quieres que te pase nada en la noche. Pero ¿qué pasa con esta guerra espiritual que puede lastimar el corazón de tus hijos, que está lastimando tu familia, tu matrimonio?
que no te permite tener paz, siempre esclavo del miedo, de las adicciones, de la ansiedad, depresión. Toda la familia fracturada, dividida. Podemos poner en nuestra cara y apariencias como en el servicio pasado, hermoso, que siempre estamos marcando ciertas apariencias, máscaras. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro interior? Dios ya no quiere que sufras más. Por eso Dios manda su palabra. Dios le habla principalmente a los varones como cabezas de sus hogares, que tienen que comprender que no puedes estar de shorts, de turista en esta guerra espiritual, que hay que someternos a Dios. Hay muchas cosas en juego. Y también a las mujeres como ayudas idóneas, y a los jóvenes, a los niños, porque si uno se levanta, escúchame bien, si uno en casa se levanta y le dice: sí, Señor, tienes razón, voy a someterme a ti, voy a hacer tu voluntad y lo voy a hacer con todo el corazón, ese jovencito, esa persona puede marcar una diferencia con toda su casa. Así es Dios con uno que le crea. Dios está buscando a uno. Y si es el varón, gloria a Dios. Y si es la mujer, gloria a Dios. Y si son todos, gloria a Dios, para que puedan salir victoriosos y para que puedan disfrutar de las promesas que Dios ha pensado para nuestras vidas. Hay que aprender a perdonar y hay que aprender a no persistir en el pecado como puertas abiertas para que los enemigos espirituales nos hagan añicos. Número 1, entonces, primer consejo: apártate de todo lo que sabes que te contamina. Ya no consientas el pecado. Vive en santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad no puedes ante esta guerra espiritual. Quisieras un noviazgo hermoso que continúe hasta que Dios los llame, hasta que dejen esta tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Un noviazgo en santidad y un matrimonio que pueda resistir toda tempestad, toda situación. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero necesitamos hacer su voluntad, necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Entonces, familia y amigos, apartarnos de todo lo que contamina. Número 2, evitar las distracciones. Evita las distracciones. ¿Qué es lo que ha estado distrayéndote para cumplir tu propósito divino? ¿Qué pesa más que Dios en tu corazón? Hay personas que pesa más, no sé, la televisión, por ejemplo, pesa más el deporte, pesan más lo que dicen los amigos, pesa más el dinero. Dios quiere que lo que pese más en tu corazón sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que me está distrayendo para cumplir mi propósito divino? Jesús dijo: mira qué fórmula tan hermosa, celestial Dios nos deja para vencer en la guerra espiritual. Jesús, lleno de amor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Ay, es que yo soy cristiano. Y sí, si eres cristiano legítimo, porque te arrepentiste de corazón, crees en Jesucristo, la salvación no puede perderse, pero sigue siendo arrastrado y sigue siendo víctima y presa de todo lo que platicábamos al principio, porque Dios quiere que comprendas que algo tenemos que hacer y que existe la guerra espiritual. Y esto es para que no se nos olvide. Jesús dijo: es que ya no puedo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mira qué bonito. Si tu ojo es bueno, si aprendes a controlar lo que ven tus ojos por internet, por las redes sociales, por la televisión. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No, pongan atención, por favor, porque esto es importante. Si nuestro ojo, si no cuidamos lo que vemos,
todo nuestro cuerpo estará en obscuridad, en tinieblas, en obscuridad. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidar nuestros ojos? O sea, y no es de que llegues y avientes la televisión de tu casa. O sea, no es malo que veas la tele, nada más no la prendas. No, no es cierto. Puedes ver la televisión, pero que no ocupe el lugar de Dios. Puedes trabajar, Dios quiere darte bendición, Dios quiere que viajes, que disfrutes, porque la bendición de Dios enriquece, pero que eso no te pierda. Porque si te pierde el trabajo, no es bendición que viene de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece. En el aspecto espiritual vas a estar más cerca de Dios. Ese trabajo, si te está haciendo alejarte de Dios y no hacer la voluntad de Dios, no viene del Señor. La bendición de Dios te enriquece espiritualmente, vas a estar más cerca, te enriquece emocionalmente, vas a estar más cerca de tu familia, y también te enriquece en el aspecto físico, en el aspecto material. Ay, es que esto no es para mí. No, 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 yo voy a ser cristiano, yo sí soy como militar camuflajeado, ¿no? Ay, pues oye, no te he visto, el pastor, oye, no te he visto en las reuniones, en los servicios. Gracias, pastor, soy cristiano camuflajeado, ¿no? Eso Dios no quiere para nuestra vida. Al contrario, Dios quiere que nosotros atendamos su voz, nos sometamos a la palabra de Dios, que aprendamos a guardar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo andará en obscuridad. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de decisión. Apartarnos de todo lo que nos contamina, evitar las distracciones. Número 3, entrena. Hay que entrenarnos para que la espada del Espíritu sea cortante y certera. Jesús nos dijo: escudriña, estudia, comprométete, no dejes de asistir a los servicios, para que puedas levantarte en victoria ante la guerra espiritual. Pero ¿cómo manejas la espada del Espíritu, que es su palabra? ¿Cómo la manejas? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? Quieren librar esta guerra espiritual sabiéndose un versículo. ¿Hay alguien que se sepa 10 versículos, que pueda pasar aquí al frente un capítulo completo? Un capítulo completo. Estoy seguro que si les pregunto, por ejemplo, los nombres de una serie en la televisión, se saben todos los nombres perfectos. Hay algunos que se saben los nombres de su equipo de fútbol, se saben el nombre del director técnico, del aguador, se saben los nombres de los contrincantes. Impresionante, pero no se pueden saber ni un versículo de la Biblia. ¿Cómo quieres enfrentar esta guerra espiritual con éxito? Hay que entrenarnos. Imagínate un soldado sin entrenamiento. ¿Tú irías a la guerra así? Ahí con una caja, y ahí va tu ametralladora. Pues ahí ya cayendo en la guerra, abres la caja y ves cómo lees el instructivo, 230 hojas, y ves cómo se arma, cómo se carga, cómo se aceita para empezar a atacar. Oye, sería ilógico, absurdo. Eso mucha iglesia hace ante la guerra espiritual. No le dan la importancia. Satanás feliz. Ay, que el varón esté dormido, que el varón no crea en la guerra espiritual. Yo me encargaré de sus hijos, yo me encargaré de su matrimonio. Que siga distrayéndose con las cosas que ofrece el mundo, que crea que ahí está la felicidad, que piense que ahí tiene que poner su corazón. Después le paso la factura. Después se va a dar cuenta de su error. Por eso hay que entrenar. Mira, si tú decides cuántas semanas tiene un año, 52, muy bien. Si decides cada semana aprenderte un versículo de memoria, ¿cuántos te sabrías en un año? Fíjate, en un año. Hay personas que en 3 años, acabando el pregrado, en 2, 3 años tienen una maestría, 3, 4 años tienen un doctorado, 3, 4 años un doctorado.
Hay cristianos que llevan 5, 6, 8, 12 años en Cristo y no se titulan de nada. Pero si nosotros nos comprometemos a buscar a Dios y a utilizar, Padre, hay armas poderosas y entre ellas está la palabra de Dios. Entonces voy a memorizar, Padre, porque es importante cuando venga la situación complicada. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Porque su palabra está viva, es eficaz para poder resistir en el día malo. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de lo que contamina, evitar distracciones, entrenarnos. Por eso tenemos estudios entre semana. Pero pesan más muchas cosas que cumplir con el Señor. Punto número 4. Hay que entrenarnos. Punto número 3, después de evitar contaminación, apartarnos, evitar distracciones, hay que entrenarnos en la palabra de Dios. Y número 4, hay que hacer oración de guerra. ¿Cuántas veces has orado? Muchas. Pero ¿cuántas veces has hecho oración de guerra? Ay, Señor, bendice a María, que se nos está deprimiendo, Señor. ¿Qué bendice a María, Señor? Padre, oramos por María para que tu espíritu que está con nosotros, porque es tu promesa, para que tu espíritu se revele a su espíritu, para que ella pueda comprender que es tiempo de creer en tu palabra, Señor, que ella comprenda quién es ahora en Cristo. Embajador con toda autoridad espiritual para hollar serpientes y escorpiones, para que ningún arma del enemigo pueda prosperar. Hay que hacer guerra. ¿Cuántas veces has pedido a Dios para que seas lleno de su espíritu? Hay que pedirle a Dios: Padre, lléname de tu espíritu. Por eso me someto delante de ti, Señor. Ya no voy a tener un corazón dividido, un doble ánimo. Yo tomo la decisión de servirte, Padre. Lo voy a hacer en la iglesia donde me has puesto. Yo voy a buscarte todos los días. Yo voy a escudriñar. Voy a dedicar un tiempo importante, Padre. Ven, los cristianos tienen poca oración, mucha televisión. Ahora será al revés, Padre. Yo voy a dedicar tiempo para orar, para buscarte, y Dios empieza a mostrarnos quiénes somos en Cristo. Si pudiera estar el apóstol Pedro en medio de nosotros, con la autoridad, conociendo a Jesús, ustedes, escuchando al apóstol Pedro, ustedes son una raza santa, un pueblo diferente. Se pagó un precio muy grande. No fueron rescatados de su vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro y plata. Fueron rescatados con la sangre preciosa del Cordero. Jesús derramó su preciosa sangre para que ustedes puedan tener paz y victoria. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Una raza santa, un pueblo adquirido por Dios, un sacerdocio real que puede estar cerca de la presencia del Señor. Hay que buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo. Y algo importante que todo cristiano debe de saber. ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? Los cristianos juntos somos más fuertes, porque así lo dice la palabra de Dios. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Cristianos que vienen de vez en cuando, y cuando tengamos oportunidad, no hay nada más importante, pues yo vengo, y por eso en la guerra espiritual te arrastran por todos lados y arrastran a tu familia, a tus hijos. Por eso el cristiano sabe que juntos somos más fuertes. La presencia de Dios está con nosotros. Nadie puede hacerte frente. Pero necesitamos creer en el Señor y hacerlo con todo el corazón. Número 1, apártate de todo lo que sabes que te contamina. 2, evita las distracciones. 3, entrénate en la palabra de Dios. 4, haz oración de guerra, oración de fe que mueve verdaderamente montañas. Y 5, para que tengas victoria en la guerra espiritual, llena tu corazón de gozo. Hechos 2, por favor,
verso 25 y verso 26. Hechos 2, 25 y 26. Mira, David, le llamaban el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Veía al Señor siempre delante de mí. Mira el corazón de David. Santo, santo, tu presencia es mi hogar. Tener esta sensibilidad, eso es lo que Dios quiere tener contigo. Que tengas esta fe, que Dios pueda abrir los ojos del corazón, que puedas ver el mundo espiritual, que puedas ver a Dios que siempre está contigo. Y le decimos al Señor: santo, santo, tu presencia verdaderamente es mi hogar, siempre estás delante de mí, por eso no seré conmovido. Verso siguiente, por favor. Por lo cual, mira la fe de David. David sabía que en medio de la situación difícil podía estar un poderoso gigante enfrentando a David, pero David sabía que no estaba solo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, porque Dios está conmigo. Así está Dios con tu familia. Nadie podrá hacerte frente. No hay enemigo a la altura de la iglesia consagrada, de la iglesia que verdaderamente le cree a Dios con todo el corazón. Verás respuestas en poco tiempo. No tendrán que pasar meses. Dios hará una obra hermosa en este día, si decides rendir tu corazón a Él y ver a Dios como lo hacía David. Tu presencia es mi hogar. Tu presencia, yo respiro. Él está en este lugar. Él ha prometido estar siempre contigo. Los brazos de Jesús están abiertos de par en par hoy para ti. Decide pedirle perdón de corazón. Dios te dará la victoria. Padre, abre nuestros ojos del corazón, que tu iglesia pueda ver que tú estás en medio de ella, para que nuestro corazón verdaderamente se llene de gozo. Le decimos todos adiós. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere darte victoria. Dios te dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, pero vamos a hacer las cosas bien. Vive de acuerdo a mi palabra. Hoy le decimos a Dios de corazón: perdóname, Señor, porque no he tenido una actitud correcta, porque no he hecho las cosas bien contigo. No vengo delante de ti confiado en mis justicias, sino confiado en tus muchas misericordias. Tu misericordia es más grande que la vida. Perdóname. A ese corazón hecho pedazos por tantos problemas, no desprecie al Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Pídele perdón. Y si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, ábrele tu corazón a Dios. No hablamos de ninguna religión, hablamos de lo que dice la palabra de Dios. En Jesús hay respuestas para ti. En Jesús hay sanidad para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. En Jesús podrás empezar a sonreír, a ver todas las cosas de manera diferente, a tener vida y vida en abundancia. Te pedimos perdón. Invita a Jesús, reconoce a Jesús, dile: te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Gracias, Padre. En Semilla de Paz no nos cansaremos de darte las gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado vida, vida eterna, porque ahora somos
adoptados como hijos de Dios. Dale gracias desde lo más profundo de tu corazón. Padre, abre nuestros ojos como lo hiciste con David, Padre. Por eso David podía llenar de gozo su corazón. Tu presencia será mi hogar. Tú estás siempre conmigo. Santo, santo, díselo desde lo más profundo de tu corazón. Tu presencia respiro. Jesús está en este lugar. Él prometió estar siempre contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo lo vas a creer? Mi amor por ti no tiene límites, no tiene principio, no tiene fin. Empecé una obra hermosa en tu vida, la perfeccionaré hasta mi próxima venida. Serán expertos en reconocer todo mi amor. Padre, vamos a llenar nuestro corazón de fe, nuestro corazón de gozo, sabiendo que tú estás con nosotros y que en Cristo Jesús tu iglesia se levanta con la victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios. Al Dios que nos dio la vida, al Dios que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Del gozo que viene de Dios, proviene tu fuerza, porque cuando la iglesia alaba, el poder de Dios fluye en medio de ellos. Vamos a alabarle, familia, con todo el corazón.